Shalom, shalom. Este es el estudio de el velo del Beit HaMikdash, el velo del templo. Es uno de los utensilios muy importantes en la estructura del santuario. Y aquí en la imagen tengo un velo que hace un par de años el Morello Good la pasea con él, con su equipo al que pertenezco de estudio del Beit HaMikdash. Cada jueves nos reunimos un par de horas de 6 a 8 de la noche y estamos siempre escudriñando la escritura y buscando conceptos del Beit HaMikdash en sus diferentes facetas, como lo es las estructuras, las medidas, el tratado Midot de la Mishnah. También estudiamos todo lo concerniente al Beit HaMikdash, las personas involucradas, el lugar, la geografía, la topografía, la literatura rabínica, la literatura bíblica, toda herramienta, escritos del historiador Flavio Josefo, Filo de Alejandría, y todo lo que esté a nuestro alcance para poder entender lo mejor posible el templo, cuando estaba en funciones, antes de ser destruido por el Imperio Romano en el año 70, y también cuando fue construido por primera vez por el rey Salomón, habiendo recibido los planos del santuario de, de su padre, el rey David, David Hamelech, quien a su vez, el libro de Crónicas dice que este plano, ese tabnit, fue entregado al rey David del cielo por el Ruach HaKodesh. Y en esta explicación del libro de Crónicas entendemos que no es un diseño que se fabricó el hombre, sino que fue recibido del cielo en manos de estos justos para poder hacer esta casa. Y el mismo rey Salomón dice: Señor del universo, ¿qué casa te puedo construir donde puedas tú habitar si tú eres el creador de todas las cosas? ¿Cómo poner al creador en una creación? Suena ilógico, mas el eterno bendito es él, es el mandamiento que dio desde tiempos muy antiguos en el desierto, cuando salimos de Egipto, de Azuli Mikdash, y me construirán un Mikdash Shehakanti para que yo habite Betohem en medio de ellos. Entonces, es el deseo de nuestro Padre Celestial que se le construya una habitación en este mundo para que su presencia, la Shekinah, pueda habitar en medio del pueblo. Y estando en el desierto, el Mishkan era una habitación movible, andaba donde el pueblo iba y la presencia divina estaba en medio de ellos. Mas una vez que entramos a la tierra, en la conquista en tiempos de Josué, se le dio su porción a las tribus de Israel y se nos dieron también tres mandamientos en la Santa Torá, creo que en el libro de Deuteronomio, y uno de ellos es establecer un rey de la casa de Judá, descendiente de David, la dinastía davídica. Otro mandamiento es construir el templo. Y otro mandamiento es acabar con Amalek. Son los tres principales mandamientos en cuanto entramos a la tierra de Israel. Y es por eso que en la escritura se nos narra, vienen los primeros cinco libros, Bereishit, Shimot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, que si lo traducimos en su significado en hebreo, en el principio, estos son los nombres que él llamó en el desierto con sus palabras. Se forma un mensaje sumamente importante, tan solo de conocer los nombres del Humash o del Pentateuco en su significado en hebreo. Después de los cinco libros viene Josué a la conquista, distribución del territorio, y después viene el libro de Jueces. Inmediatamente después de Jueces viene Primera y Segunda de Samuel, porque tiene que dársenos la descripción de, um, del rey, del rey de Israel. Estoy tratando de ordenar mis ideas.
Y, y de esa manera se puede describir en la narrativa bíblica cómo entramos en la tierra de Israel en tiempos de la conquista de Josué y después viene Jueces y luego viene Ruth, es el que me faltaba, porque de ahí viene el rey David. Y una vez que entendemos los ancestros del rey David, entonces viene primera y segunda de Samuel, después primera y segunda de Reyes, para explicarnos cómo fue estructurado todo lo concerniente a, a la venida de Mesías, la venida del justo, que es de la casa de David, pero todo tiene un orden y gracias a nuestro Padre Celestial que nos dejó esta hermosa herencia de su santa Torá, de la Escritura, de haber enviado a su Hijo amado para traer redención al mundo y que nos permite estudiar del Beit HaMikdash. Los sabios nos dicen que quien estudiamos del Beit HaMikdash es como si lo estuviéramos construyendo. Entonces, el Morello Good nos dio la tarea de que investigáramos en base a la información que hay en la literatura judía, todo lo concerniente a la descripción de el velo, que en hebreo es perojet, todo lo concerniente al perojet o al velo del templo, y yo me puse a recabar, varios nos pusimos a recabar o reunir toda la información concerniente a lo que dice el libro de Reyes, lo que dice la Mishnah, en el tratado Midot, en el tratado Shekalim, en el tratado Yoma, y lo que dice Flavio Josefo. Entonces, en este contexto, con la información que reuní, me puse a diseñar este prototipo del velo del templo, que con toda esa información que se nos da, dice Flavio Josefo, que tenía el color tejelet, que es azul como del cielo, como cuando el mar se junta con el cielo y parece que se fusionan, y es el color de los tzitzits. También tenía el color como un tipo púrpura, que se traduce en el hebreo es argamán. Tenemos Tejelet, Argamán, el rojo que es Sheni Tolat, el blanco que también es lino, y las mujeres de Israel lo podían tejer. Ahorita vamos a ver las dimensiones y el grosor del el velo del templo, que no era un velo, había 13 velos en el santuario, pero Flavio Josefo y la además literatura rabínica nos describen que tenía bordados de flores, porque dice que en la parte inferior tenía bordado de flores hermosas de toda la creación de nuestro Padre Celestial. Y también se describe los 7 cielos que hablan los sabios de Israel. Y ahorita vamos a ver cada cielo que tiene en sus componentes. Y también se nos describe que están los cuerpos celestes, como aquí lo tenemos en esta ilustración. Tenía también como tipo ventanas de los cielos de donde descendía el maná. También tenía querubines tejidos, tenía representación del cielo, como tipo la Vía Láctea. Yo le puse esto que encontré en línea en la parte superior, como la Vía Láctea, los querubines. También tiene una representación del santuario entretejida y el altar también estaba ahí. Entonces, a mi interpretación, que posiblemente estoy equivocado, esto es lo mejor que pude hacer. Otro varón que estudia en el equipo, la pasea con él, se llama Kyle. eh, Él vive en Canadá y él contrató a un amigo de él, no sé si un diseñador, un dibujante, y también le hizo un diseño. Y, y estuvimos todos presentando los que nos dimos a esa tarea, nuestro diseño en el equipo de investigación del Morello Good, pero a mí me gustó más el mío.
Y es por eso que lo pongo aquí para poder ilustrar un poco. Y si a alguien le llama la atención este tipo de investigación y es diseñador gráfico, dibujante y puede hacer algo mejor, sería excelente. Y Cómpramelo para mí. este es O nuestro no sé. diseño. Ok. En el Beit HaMikdash teníamos 15 líderes quienes se encargaban de la logística del santuario. Aquí los tengo enumerados. El número 14 es el encargado de la confección de los velos. Se llama Eleazar. Pero como podemos ver, aquí tenemos el número 1, Gevini, encargado de los calendarios, de los tiempos. El número 2, el de las puertas, Ben Gever. El número 3, el de los guardias, Ben Bevai. El de los cantantes, Jugras Ben Levi. El de los instrumentos musicales, la casa de la música, Ben Arsa. Número 6, el que echaba las suertes, Matitiyahu Ben Shamuel. El número 7, el encargado de las ofrendas de palomas, Petahiyahu, perdón. El número 8, el encargado de los sellos, quien traía una ofrenda, ya sea de cabra, de becerro o de oveja, de aves, se le daba un sello con el cual podía ir a canjearlo por el vino o la harina que iba a acompañar a su ofrenda. En el número 9 tenemos el encargado del vino, Ahiyá. El número 10, el doctor del templo, Ben Ahiyá. El número 11, encargado del agua, Nehuniyahu. Número 12, la familia encargada del Lechem Hapanim, el pan de la presencia, la casa de Garmú, Beit Garmú. Número 13, el encargado del Ketoret, la familia que se encargaba de esto en Beit Abtinas, la casa de Abtinas, y el que estamos hablando, número 14, encargado de la confección de los velos, Eleazar, y número 15, el encargado de la confección de las vestimentas de los Kohanim, Pinjas Hamalvish. Él era el sastre del santuario. Entonces podemos ver lo ordenado que estaba el santuario en, cuando estuvo en aquellos tiempos en funciones. Esta otra ilustración que también hice hace un par de años es un plano para tratar de ilustrarle a, a los que estudiamos todas estas cosas cómo en un plano básico del templo y en el territorio de Israel, en el norte está la tribu de Isaacar, Asher y Neftalí, en el lado este Zebulón, Gad, Rubén, en el oeste Manashe, Dan, Efraín, las otras tres están en el sur. Y aquí puse alguna descripción en la parte superior derecha. Tengo a los 15 Memunim, los líderes de los que ya hablamos. Y también puse una guía para ubicar las áreas del santuario. Pero podemos ver el orden. Había ciudades levíticas, ciudades donde vivían levitas y ciudades que eran encargados de la guardia del templo, en otras palabras, ciudades militares, ciudades de músicos, ciudades de cantantes, según fuera la especialidad del levita o de los Kohanim, tenían las ciudades levíticas en cada uno de los territorios de las tribus. Por ejemplo, en Neftalí tenemos tres ciudades levíticas, en Asher cuatro, Isaacar cuatro, en Manashe dos, del lado este, dos en la otra parte de Manashe, cuatro en total. Casi todas tenían cuatro. En Neftalí tres, Manashe dos en cada uno de sus lados. Y vemos que también puse como figuras de personas de diferentes colores para de esa manera ubicar el encargado de cierta área y en qué edificio está. Por ejemplo, el encargado del Ketoret o del incienso, él estaba en Beit Avitinas, que sabemos de acuerdo a la Mishnah en qué área se encuentra este edificio. Entonces,
Voy a tratar de ilustrar Beta Vitinas. More, con permiso, ¿usted podría, por favor, ponerlo en presentación para verlo un poco más grande? Ok, déjeme ver si... Presentación. Slideshow. A ver si me deja ver. Si no pueden, More, si ellos pulsan con sus dedos o abren con sus dedos, pueden aumentar el tamaño. Ahorita como está bien, Pastor Gabriel. Sí, también ayuda mucho rotar el teléfono, Ok, el panorama, y ellos también pueden pulsar con sus dedos y abrir y cerrar. Digo, si batallan para poner el slideshow. ok. Gracias, Pastor. Y aquí tenemos en este plano el Beta Vitinas. Es este edificio en la esquina sur-este. Entonces vemos que el encargado del Ketoret, número 13, estaba... Ay, creo que me salí. Ahí le vemos, More. Ahora yo no veo mi dibujo. Permíteme salirme. Otra vez voy a compartir. Ah, entonces aquí estamos, Beta Vitinas, y vemos que el número 14 encargado, su oficina era en esta área. En la esquina suroeste estaban los archivos del templo, la policía, la cárcel, donde pusieron a Pedro, el Sanhedrin, y en el lado norte, contrario a la cárcel o a los archivos, tenemos donde los Kohanim dormían, Beit HaMoked, y el Beit HaNitzot, la casa de la flama, donde había un fuego adicional por si se apagaba el del altar, estaba en el lado noreste. Vemos toda la logística de cómo el templo funcionaba en perfección. No se podían cometer errores en el servicio del santuario porque podía ocurrir una tragedia nacional. En esta ilustración tenemos los hilos para la fabricación del velo. Por ejemplo, el blanco que está en el extremo derecho es el hilo que se utilizaba para el cinturón de los Kohanim. Se le llama el shesh. Y enseguida está el, el hilo que se utilizaba para hacer las granadas de la vestimenta del Kohen Gadol. Y luego viene el meil, el hilo que se utilizaba para el meil o la túnica que era de azul tejelet del Kohen Gadol. Y lo que tiene la flecha roja, vemos que en el extremo derecho puse el color amarillo y es peroje. Este es el hilo que se utilizaba para la fabricación del velo. Dice el Mishneh Torah en el tratado Utensilios del Santuario, capítulo 7, el encargado de supervisar la confección de las cortinas estaría a cargo de todos los que las tejían y bordaban para que estuvieran preparadas para el templo y las puertas. Cada año hacían dos cortinas para separar el santuario, el lugar santo, del lugar santísimo. Las hebras de estas cortinas eran hexágonos, eran de cuatro tipos de tela: lino, lana teñida, del cielo, que se le llama tejelet, lana teñida de púrpura, que es argamán, y lana teñida de carmesí, sheni tolat. Cada hebra era hexágono, por lo tanto había 24 hilos. Las cortinas tenían un grosor de un palmo menor.
Un palmo menor se refiere a lo ancho de una palma del ser humano. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y estaban tejidas con 72 lisos. Su largo era de 40 codos y su ancho de 20 codos. Ahorita vamos a ver con detalle la dimensión del velo del templo. No solamente había un velo en el santuario, sino que había 13 velos. De acuerdo con el Tratado Yoma 54, columna A, dice, como dijo el rabino Seira, Rab dijo, había 13 cortinas en el segundo templo, 7 opuestas, es decir, en el interior de las 7 puertas, 2 adicionales adentro del templo, una a la entrada del santuario y otra a la entrada del vestíbulo. 2 cortinas adicionales estaban dentro del tabique, o sea, la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, que estaban separadas por la distancia de un codo, y 2 correspondientes a ellas estaban arriba, en la cámara superior, sobre el lugar santísimo. Había otro nivel con la misma disposición que el inferior, y ahí también se fijó una cortina, ya que nadie subía a la cámara superior sobre el lugar santísimo sin que fuera una necesidad imperiosa. En la aplicación del templo, quien la tiene en su tableta, en su celular o en su computadora, puede ver que en la parte superior del lugar santísimo había orificios a través de los cuales bajaban canastas tapadas por 3 lados, en las cuales un cohen encargado, ya sea de sacar algún roedor o reparar algo que necesitase el lugar santísimo reparación, lo, lo bajaban con cuerdas en esta caja de madera para que la persona no pudiera estar viendo todo, sino nada más el área que iba a reparar. O sea, había orificios rodeando los muros en la parte superior y de ahí podían bajar según fuera la necesidad de la reparación. Y si no haber necesidad para entrar ahí, dice la Santa Torá, que no entrarán los Kohanim en cualquier momento, sino solamente el Kohen Gadol en Yom Kippur. Es lo que dice la Torá. ¿Quién puede entrar en el lugar santísimo una sola vez al año para traer incienso, introducir sangre y pronunciar el tetragramatón? De otra manera, no se puede entrar en esa área. Y esta área era separada, el lugar santísimo del lugar santo, por 2 velos que estaban separados por la distancia de de un codo, que es 58.52 centímetros, la medida santificada que separa a estos 2 velos, dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Pero de acuerdo a la descripción del Tratado Yoma, había 13 velos en el santuario. Dice el Tratado Midot y el Mishneh Torah en la parte superior, utensilios del santuario, capítulo 7, párrafo 17. Había 13 cortinas en el segundo templo, 7 sobre las 7 puertas del atrio del templo, una sobre la abertura del pórtico de la entrada, una sobre la entrada al santuario, 2 para servir como devir entre este y la cámara más sagrada, y 2 correspondientes a ellas en el piso superior. Esto lo dice el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, en su libro o en su obra magnífica que hizo, Mishneh Torah, o repetición de la Torah, en la sección o el tratado utensilios del santuario. Vemos que la Gemara lo describe en el tratado Yoma, y el Rambam, quien vino mucho tiempo después de estos sabios, también nos enfatiza lo mismo que dijeron los sabios. El tratado Midot de la Mishnah, que es aún más antiguo que la Gemara, dice, había 7 puertas en el patio, 3 al norte, 3 al sur, una al este. En el sur tenemos la puerta de la leña, junto a ella la puerta de los primogénitos y después la puerta del agua. En el este la puerta de Nicanor. Esta tenía 2 cámaras, una a su derecha y otra a la izquierda. Una era la cámara del sastre, que ya hablamos, Pinjas Hamalvish,
quien hacía las vestimentas para los Kohanim, el artesano, y en la otra estaba la cámara de los panaderos o pasteleros. Esta era una panadería pequeña comparada con las otras panaderías, pero en esta panadería, a un lado de la puerta de Nicanor, se hacían los panes que ofrecía el Cohen Gadol todos los días en el santuario. Pero el tratado Midot nos dice las puertas que estaban en el norte, las puertas en el sur y la puerta de Nicanor hacia el este. El siguiente párrafo, número 5, dice, en el norte se encontraba la puerta de las chispas, Sha'ar Hanitzot, obviamente en el edificio que ya mencionamos, Beit Hanitzot, con forma de pórtico. Tenía una cámara superior donde los Kohanim vigilaban arriba y los Leviim abajo, y tenía una puerta que daba al Geo. Junto a ella se encontraba la puerta Sha'ar HaKorban, la puerta de la ofrenda, y junto a ella la cámara del fuego. Vemos que la Mishnah también nos describe acerca de estas 7 puertas. Y en esta ilustración, a ver si puedo marcarlo con mi pluma. No quiere funcionar por alguna razón. Voy a usar mi mouse. Entonces aquí tenemos el edificio del templo en el centro, que le llamamos también el Heikal, que se traduce como palacio. Y podemos ver el velo de color azul en la entrada del ulam, del porche. Enfrente del velo están los escalones y el altar del sacrificio. Esta es la área más santificada donde solo los Kohanim pueden transitar. Pero lo que nos están describiendo de las cámaras es que teníamos 3 cámaras en el norte y 3 cámaras en el sur. Tenemos 1, 2, 3. En el lado norte tenemos otras 3. La abertura hacia el este, la puerta de Nicanor. Y si tenemos 13 velos que nos está describiendo la Mishnah, el Rambam en Mishneh Torah y los demás sabios de Israel, tenemos que identificar esos 13 velos que están obviamente llevando un mensaje a los Kohanim en toda el área santificada. Toda esta área que rodea el santuario o esta plaza donde está el nivel donde descansa el Heikal o el Beit HaMikdash, corresponde a tiempo del desierto lo que es el palio o todo el cerco que rodeaba el Mishkan o el tabernáculo. Es el área de mayor santidad. Los sabios de bendita memoria nos enseñan que todos los días, si no tenemos tiempo de empezar nuestras oraciones matutinas, que en el área de las mujeres, que es esta área de aquí, corresponden las oraciones que hacemos de Matobu, Adon Olam y todas esas oraciones que hacemos al inicio. Dicen los sabios, si no tienes tiempo de hacer estas oraciones, asegúrate que hagas lo concerniente al área del santuario. Y ahorita vamos a ver qué oraciones del libro de oraciones que se llama el Sidur corresponden a estas áreas. Al menos no vamos a verlas todas, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero al menos la oración que corresponde a cada uno de los velos. Y vemos aquí que tenemos los 7 velos que los Kohanim obviamente pueden ver constantemente durante el servicio. En el área sur se traen las ofrendas de menor santidad, como los shelamim. En el lado norte se traen las ofrendas de mayor santidad, como es el Korban Hatat, la ofrenda por transgresión, el Korban Asham, la ofrenda de culpabilidad, el Korban Olá, la ofrenda totalmente quemada sobre el altar. Entonces, en el lado norte, las ofrendas de mayor santidad, cuando los Kohanim transitan recibiendo las ofrendas de la comunidad en el lado norte, los velos hacen acto de presencia, recordándole a los Kohanim que el santuario terrenal
es figura del celestial. Y el velo, que es enorme, superior a los otros velos que rodean esta área, el velo del porche, también le está recordando a los representantes de las tribus que están en el atrio de Israel, o sea, al oeste de la puerta de Nicanor, y toda la gente que está en el atrio de las mujeres, viendo a través de la enorme puerta de Nicanor lo que es el santuario, lo que veían era el velo encima del altar. Y toda la gente, no solo Kohanim, Leviim, sino también los Israelim, tienen acceso a esta visión celestial que representan los velos en el Beit HaMikdash. Tenemos, vuelvo a recapitular, 3 en el norte, 3 en el sur, 1 al este, y en el santuario, de acuerdo a lo que leímos, tenemos este velo que se ve en el Ulam. Había otro velo cruzando el Ulam antes de entrar, perdón, después de entrar al lugar santo. Al pasar este velo está otra puerta que se llama Sha'ar Hagadol, la puerta enorme que da acceso al lugar santo. Después de cruzar esa puerta está el velo. Se fue mi sonido.